¿Y si la mayor amenaza para Estados Unidos no proviene de sus enemigos declarados, sino de sus propias apuestas estratégicas? Imagina un tablero de ajedrez geopolítico donde cada movimiento puede cambiar el destino de generaciones. Esta es la historia detrás de la idea de comprar Groenlandia. Una jugada inesperada, audaz y polémica que busca asegurar el dominio en el Ártico, una región que pronto definirá el futuro económico, militar y ambiental del mundo. Es el tipo de movimiento que solo una superpotencia segura de sí misma consideraría, pero también una apuesta con riesgos tan grandes como sus potenciales recompensas. La propuesta de adquirir Groenlandia, lanzada públicamente durante la administración de Donald Trump, fue ridiculizada por muchos, pero encierra profundas implicaciones. Visualiza el mapa. Groenlandia es la isla más grande del mundo, situada estratégicamente entre América del Norte y Europa, a caballo sobre las rutas marítimas emergentes del Ártico. A medida que el hielo retrocede, se abren caminos que podrían reducir semanas de navegación para el comercio mundial y desbloquear reservas de minerales, hidrocarburos y recursos estratégicos, hasta ahora inaccesibles. El control de Groenlandia no es solo una cuestión de territorio. Es una llave maestra para influir en el equilibrio de poder global. Quien domine esta isla podrá monitorear el tráfico marítimo, instalar bases militares, controlar acceso a recursos naturales críticos y proyectar poder desde el Polo Norte hasta los mercados asiáticos y europeos. Existen paralelos históricos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya instaló bases militares en Groenlandia para proteger rutas de abastecimiento y monitorear a Alemania nazi. Décadas después, la base aérea de Thule sigue siendo un pilar de la defensa antimisiles y la vigilancia global estadounidense. Pero bajo la mirada fría del realismo ofensivo, el poder de una nación no se mide solo por el tamaño de su territorio, sino por su capacidad de sobrevivir y mantener la red de alianzas que le da fuerza. ¿Qué ocurre cuando la búsqueda de una ventaja estratégica en el Ártico revela fisuras internas y debilita la confianza de los aliados que han respaldado a Estados Unidos durante más de 7 décadas? ¿Puede una compra simbólica convertirse en la vulnerabilidad exacta que Rusia y China llevan años esperando para explotar? Para entender la magnitud de esta amenaza, analicemos la arquitectura de alianzas que sostiene a Occidente. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha construido un entramado de pactos multilaterales: la OTAN, el Tratado de Defensa con Japón, la cooperación con Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, entre otros. Estas alianzas no solo garantizan protección mutua, sino que refuerzan la legitimidad y el liderazgo estadounidense frente a rivales como Rusia y China. Si este tejido se debilita, todo el equilibrio de poder mundial podría tambalearse. Groenlandia, a simple vista, parece la llave maestra para controlar el Polo Norte y sus riquezas ocultas. Sin embargo, esta ambición podría ser la grieta que fracture la relación con Europa y Canadá, erosionando la confianza y creando espacio para que Moscú y Pekín avancen sin resistencia. El riesgo es monumental: perder el liderazgo global, quedar aislados y ver cómo el orden mundial construido tras la Segunda Guerra Mundial se desmorona mientras los rivales aprovechan cada error estadounidense. Lo que está en juego es mucho más que un territorio helado. Es el prestigio, la seguridad y la prosperidad de Occidente. Es el futuro de un sistema internacional que depende del equilibrio y la cooperación. Para comprender realmente la gravedad de esta apuesta, hay que mirar más allá de los titulares y entender la lógica implacable de las grandes potencias y el arte delicado de las alianzas. Para captar la dimensión completa de esta crisis, primero debemos descubrir por qué Groenlandia se ha convertido en el nuevo epicentro geopolítico. ¿Qué la hace tan codiciada en el tablero de poder mundial? Analicemos sus aspectos clave. Ninguna gran potencia actúa movida por ideales elevados. La verdadera fuerza que impulsa a los líderes globales es el instinto de supervivencia y el ansia de dominar. En el escenario internacional, la moralidad es un lujo costoso. La realidad, en cambio, es una competencia feroz donde únicamente el poder define el destino de las naciones. Así ha sido durante siglos.
desde el Imperio Romano, que conquistaba tierras en busca de recursos y rutas, hasta el Imperio Británico, que aseguraba puntos estratégicos como Gibraltar y Suez para controlar el comercio mundial. El sistema internacional carece de árbitros y de reglas absolutas. Vivimos en una anarquía perpetua, un terreno donde la única defensa confiable es la acumulación de poder. No basta con ser fuerte. Solo quien ocupa el primer lugar disfruta de protección y respeto. El segundo puesto es apenas un espejismo, una invitación a la vulnerabilidad. Basta recordar la rivalidad entre Atenas y Esparta. Cuando una potencia dominante vacila, sus adversarios no dudan en aprovechar la ocasión. En este tablero global, Groenlandia es mucho más que una masa de hielo perdida en el Ártico. Es una ficha de valor incalculable, codiciada por su ubicación estratégica, sus riquezas minerales y energéticas, y por las nuevas rutas marítimas que surgen a medida que el hielo se derrite. Quien controle Groenlandia tendrá la llave del Ártico, una región que pronto será vital para el comercio, la seguridad internacional y la proyección del poder militar y económico. Veamos un ejemplo concreto. Según estudios recientes, Groenlandia posee enormes reservas de tierras raras, esenciales para la fabricación de tecnología verde, baterías, turbinas eólicas y equipos militares avanzados. China controla actualmente una porción abrumadora de la producción mundial de estos minerales. Si Estados Unidos logra acceder a estos recursos en Groenlandia, reduciría su dependencia de Pekín y fortalecería su industria tecnológica y de defensa. Sin embargo, si la adquisición de la isla genera una crisis diplomática y aleja a los aliados, el costo estratégico podría superar con creces el beneficio económico. Desde la lógica del realismo ofensivo, la obsesión estadounidense por adquirir Groenlandia bajo la presidencia de Donald Trump no es ni absurda ni caprichosa. Al contrario, responde a la necesidad de maximizar poder e influencia para asegurar el liderazgo global. Sin embargo, en política internacional, el deseo no basta. La forma en que se persigue un objetivo puede destruir alianzas y erosionar la posición dominante más rápido de lo que cualquier enemigo podría lograrlo. En la historia, los imperios han caído no por carecer de recursos, sino por descuidar sus alianzas y sobreextenderse. El imperio napoleónico, por ejemplo, se desmoronó cuando Francia perdió el apoyo de aliados clave y abrió múltiples frentes de guerra al mismo tiempo. La lección es clara. La ambición sin prudencia puede ser autodestructiva. Cada movimiento en este juego es de suma cero. Lo que una potencia gana, otra lo pierde irremediablemente. Si Estados Unidos privilegia conquistas territoriales simbólicas por encima de la solidez de sus alianzas, pone en riesgo décadas de prestigio, seguridad e influencia. No está en juego solo el destino de Groenlandia. Está en peligro la arquitectura entera que ha permitido a Occidente dominar el mundo moderno. Ignorar la lógica realista o malinterpretar las señales en el Ártico puede llevar a Estados Unidos a cometer errores estratégicos con consecuencias imposibles de revertir. Un solo paso en falso podría facilitar el avance de Rusia y China, relegando a Washington a un papel secundario y desestabilizando el equilibrio global. Pero aquí no termina la historia. La trama se complica aún más cuando observamos cómo reaccionan los aliados estadounidenses y cómo los adversarios aprovechan cada fisura que emerge en la red de alianzas de Occidente. Para entender el verdadero peligro, debemos analizar las respuestas de Europa, Canadá y los movimientos silenciosos de China y Rusia en el Ártico. De sus decisiones dependerá si Occidente mantiene su cohesión o si se abre la puerta a un nuevo reparto global del poder. ¿Qué ocurre cuando un líder, cegado por su ambición, destruye su propio sistema de protección? Imagina que Estados Unidos, sostén de la OTAN desde hace más de 7 décadas, anuncia públicamente su deseo de hacerse con Groenlandia, un territorio perteneciente a un aliado. No es solo un capricho diplomático, es una alarma roja que resquebraja la confianza entre los socios occidentales y siembra dudas sobre la solidez de las alianzas forjadas tras la Segunda Guerra Mundial. El mensaje es claro y perturbador. Los intereses estadounidenses pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos,
incluso si deben sacrificar a sus propios amigos. Europa y Asia contemplan la jugada y con inquietud se preguntan: si hoy es Dinamarca, ¿quién será el próximo mañana? Así surge un clima de incertidumbre que debilita el espíritu de unidad y abre fisuras en la defensa colectiva. Rusia, maestra del oportunismo geopolítico, no necesita mover un solo soldado para beneficiarse. Moscú observa el desmoronamiento de la confianza y en vez de criticar a Washington, aplaude calladamente. Saben bien que la fragmentación interna de la OTAN resulta mucho más provechosa que cualquier despliegue militar. Cuando el líder de la alianza actúa como depredador entre aliados, los pactos de defensa se vuelven promesas vacías. Este escenario evoca las tácticas de Napoleón. La arrogancia puede aislar al dominante y dejar el terreno libre para sus rivales. La prensa rusa no pierde tiempo y compara la maniobra de Trump con gestos históricos de emancipación. No lo hace por admiración, sino para avivar la división y empujar a Estados Unidos hacia la soledad estratégica. Cuanto menos cohesión tenga Occidente, más margen de maniobra gana Rusia en escenarios clave como Ucrania o el Ártico. Mientras tanto, China observa y sonríe. Pekín sabe aprovechar los vacíos de poder y las tensiones internas de Occidente. Cada desacuerdo que enfría la relación entre Europa, Asia y Estados Unidos abre una puerta más para la influencia china, ya sea en tecnología, comercio o diplomacia. Cuando países clave como Canadá empiezan a buscar cooperación tecnológica con China, ante las fricciones con Washington, la estrategia de contención se debilita y la arquitectura global de seguridad se tambalea. Estados Unidos, al priorizar intereses inmediatos sobre la estabilidad de sus alianzas, alimenta sin querer el avance de sus rivales. Si pierde a Europa y Asia como aliados firmes, Rusia y China se encontrarán en un escenario donde expandir su poder será mucho más sencillo. La apuesta por Groenlandia puede parecer audaz, pero pone en jaque décadas de hegemonía, influencia y prosperidad occidental. ¿Hasta dónde llegará la fractura? ¿Qué nuevos caminos se abren para el futuro del orden mundial si Estados Unidos sigue debilitando los lazos que, una vez, lo hicieron invencible? La historia ofrece múltiples ejemplos de alianzas rotas que precipitaron la caída de grandes potencias. La Primera Guerra Mundial estalló, en parte, porque Alemania y Austria-Hungría subestimaron la importancia de mantener la confianza de Italia y el Imperio Otomano. La desconfianza y la percepción de abandono entre aliados pueden transformar conflictos locales en catástrofes globales. Pero la historia no termina aquí. Bajo la superficie, nuevas alianzas y amenazas empiezan a gestarse. El tablero global se reconfigura y cada movimiento cuenta. ¿Quién sale realmente ganando si Occidente se resquebraja? Más allá de los discursos inflamados y los gestos simbólicos, lo que se está fraguando es una mutación peligrosa en el equilibrio mundial. Cuando Estados Unidos opta por la expansión unilateral y mina sus antiguas alianzas, no solo se aísla, habilita a sus rivales para consolidar contra coaliciones más sólidas y ambiciosas. China lo observa todo con frialdad y paciencia. Mientras Washington se dispersa en múltiples frentes y pierde la confianza de sus aliados, Pekín refuerza su influencia global, tejiendo alianzas en Asia, África y América Latina. Sobre todo, avanza con determinación en áreas estratégicas como la tecnología de vanguardia y la economía digital. Cada vez que Occidente cierra una puerta, China encuentra una rendija para infiltrarse y reclamar mayor protagonismo. Pensemos en un ejemplo concreto: la iniciativa de la Franja y la Ruta. Este megaproyecto chino busca construir infraestructura, puertos, ferrocarriles y redes de comunicación desde Asia hasta Europa y África. Países que antes miraban hacia Occidente para recibir inversiones, ahora recurren a China, atraídos por préstamos e incentivos. Cada vez que Washington genera tensiones con sus socios, la influencia de Pekín crece, debilitando el tradicional predominio occidental. El control de recursos críticos es ahora la nueva frontera del conflicto. Los minerales raros de Groenlandia, esenciales para la tecnología verde y la industria militar, junto a los semiconductores de Taiwán, vitales para toda infraestructura moderna,
se han convertido en piezas centrales de la competencia global. La nueva carrera por estos activos demuestra que el poder ya no se mide solo en soldados o misiles, sino en la capacidad de dominar cadenas de suministro y avances tecnológicos. Pero desmontar el orden liberal construido tras la Segunda Guerra Mundial tiene un costo incalculable. Si Estados Unidos privilegia victorias simbólicas y cortoplacistas, puede desencadenar un mundo caótico, regido por la ley del más fuerte, donde Rusia y China aprovechen cada vacío de poder. El liderazgo estadounidense, garante de estabilidad y prosperidad en Occidente durante décadas, podría desplomarse en pocos años, arrastrando consigo tanto la seguridad interna como la influencia internacional del país. Veamos un escenario hipotético para entender las consecuencias. Si Estados Unidos presiona para comprar Groenlandia sin consultar ni negociar con sus aliados, podría provocar una crisis diplomática con Dinamarca y la Unión Europea. Canadá, que comparte intereses estratégicos en el Ártico, podría distanciarse y buscar acuerdos bilaterales con China para proteger sus propios recursos. El resultado: una OTAN dividida, una Europa desconfiada y un Ártico convertido en terreno de competencia abierta entre grandes potencias. Lo que se juega no es solo una partida de ajedrez geopolítico, sino el futuro de un sistema donde las reglas mínimas de convivencia internacional están en peligro. Si la fragmentación sigue y los aliados se sienten traicionados, el colapso de la hegemonía estadounidense dejará de ser una hipótesis y se convertirá en una realidad tangible. Y entonces, quienes hoy parecen avanzar podrían, en realidad, estar preparando un tablero mucho más hostil e impredecible para todos. Pero, ¿cómo se traduce esta tensión global en decisiones concretas sobre Groenlandia? El siguiente movimiento de Estados Unidos podría sellar el destino de su liderazgo. El verdadero poder no se mide en tierras conquistadas, sino en la solidez de las alianzas forjadas a lo largo del tiempo. Las grandes potencias de la historia no cayeron por perder batallas aisladas. Su ruina llegó por extenderse demasiado y dejar de cuidar a sus aliados. Olvidar esta lección es condenarse a repetir los errores que acabaron con imperios enteros. La ambición estadounidense sobre Groenlandia, bajo el mandato de Donald Trump, es un inquietante eco de este patrón. La idea de adquirir una isla helada es más que una extravagancia. Es una señal de que Estados Unidos podría estar priorizando gestos impulsivos sobre la estabilidad de su red de alianzas. Si la Casa Blanca decide perseguir victorias simbólicas y sacrifica la confianza ganada en décadas, el liderazgo global estadounidense puede resquebrajarse ante nuestros ojos. Aprendamos de la historia reciente. Tras la invasión de Irak en el año 2003, Estados Unidos perdió parte de su prestigio internacional precisamente por actuar de manera unilateral y desdeñar la opinión de sus aliados. Francia y Alemania, que se opusieron a la guerra, se distanciaron política y militarmente, y ello complicó la reconstrucción del país y debilitó la coalición occidental. El liderazgo real no se basa en el tamaño del mapa, sino en la confianza y el respeto de los aliados. Un estadista entiende que la prudencia y la cooperación son más poderosas que la fuerza bruta. Ganar respeto requiere paciencia y visión, no imposiciones ni amenazas. Solo así se construye una alianza resistente ante los desafíos del siglo XXI. La diplomacia es el cimiento de cualquier orden internacional que aspire a perdurar. Imponer la propia voluntad genera resentimientos y erosiona la unidad occidental justo cuando rivales como China y Rusia buscan cualquier fisura. El precio de la arrogancia puede ser perder aliados cruciales, quedando vulnerables ante amenazas globales que no esperan. La política exterior debe estar guiada por la adaptación y el equilibrio, no por el ego ni la nostalgia de grandezas pasadas. Los países que han sobrevivido a las tormentas de la historia lo han hecho porque supieron ajustar sus estrategias, evitando caer en la autocomplacencia y el orgullo desmedido. Aislarse por perseguir fantasías territoriales es un error costoso. Si Estados Unidos desprecia el valor de sus alianzas y repite los tropiezos de imperios caídos, corre el riesgo de perder la confianza de Europa, ceder terreno ante China y Rusia, y poner en peligro décadas de prosperidad y seguridad occidental.
El futuro no está garantizado. La caída puede ser rápida si se ignoran las señales de advertencia. Hoy, Estados Unidos enfrenta una encrucijada histórica. Decidir si será el arquitecto de una red de alianza sólida o el artífice de su propio aislamiento y declive. El destino de Occidente pende de la capacidad de Washington para elegir la prudencia y la cooperación por encima del ego y la inmediatez. Pero, ¿es posible revertir este curso antes de que sea demasiado tarde? Para entender el verdadero alcance de la amenaza, hay que mirar más allá de Groenlandia y analizar cómo reaccionan los rivales estratégicos de Estados Unidos. Groenlandia no merece el costo de perder el mundo. Esa es la verdad incómoda que enfrentamos hoy. Pensar que la obtención de una isla estratégica justifica poner en juego la red de alianzas que sostuvo la paz y el liderazgo occidental durante más de 7 décadas es una apuesta peligrosa con el futuro de todos. Esta no es una simple batalla por un trofeo geográfico, ni por una casilla en el tablero global. Es una prueba de madurez estratégica. Si Estados Unidos prioriza una victoria simbólica y pasajera sobre el equilibrio global, arriesga décadas de influencia, prosperidad y seguridad. ¿Vale la pena debilitar a Europa, fracturar a la OTAN y aislarse solo por una demostración de fuerza territorial? Rusia y China no solo observan, sino que aprovechan cada error. Moscú sabe que el aislamiento estadounidense es el mayor regalo para sus intereses en Ucrania, Asia Central y el Ártico. Pekín avanza sin obstáculos, llenando los vacíos que deja una América enfrascada en disputas con sus aliados. La obsesión con Groenlandia no es solo una distracción, es una puerta abierta para que China consolide su poder tecnológico y económico, y para que Rusia mine la arquitectura de seguridad europea desde dentro. El destino de toda una era depende de estos movimientos. No es exageración. Cada paso en falso puede dejar a Occidente vulnerable, fragmentado y sometido a la voluntad de quienes nunca han compartido sus valores. Si Estados Unidos transforma aliados en rivales solo para ganar el titular de mañana, todo el sistema internacional puede desplomarse como un castillo de naipes. La pregunta real no es si Groenlandia vale el precio, sino si los líderes estadounidenses están preparados para pensar en grande, actuar en consecuencia y entender que el poder sostenible se construye con confianza, cooperación y visión de largo plazo. Como ciudadanos, debemos exigir un liderazgo capaz de resistir la tentación de lo fácil y abrazar la responsabilidad de lo realmente importante. ¿Qué pasos concretos podría tomar Estados Unidos para evitar el desastre? Primero, reafirmar su compromiso con la OTAN y con sus aliados europeos mediante declaraciones claras y acciones coordinadas. Segundo, abrir canales de diálogo con Dinamarca y con el gobierno groenlandés, no solo para discutir posibles acuerdos económicos, sino para fortalecer la cooperación científica, ambiental y de seguridad. Tercero, promover proyectos conjuntos de infraestructura y exploración de recursos en el Ártico, asegurando que los beneficios sean compartidos y que ninguna nación se sienta marginada. Un ejemplo de cooperación exitosa se dio en el año 2018, cuando Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Noruega y Rusia firmaron el Acuerdo de Pesca del Ártico Central, estableciendo reglas claras para explotar los recursos marinos y prevenir la sobrepesca. Este tipo de acuerdos puede servir de modelo para gestionar otras áreas de interés común y evitar disputas innecesarias. Cuarto, fortalecer la diplomacia multilateral en foros como el Consejo Ártico, donde las decisiones se tomen por consenso y se integren tanto los intereses de los países árticos como los de las naciones indígenas y las comunidades locales. Esto refuerza la legitimidad de cualquier iniciativa y reduce la percepción de imposición o dominación. Finalmente, Estados Unidos debe invertir en la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el Ártico, apostando por energías limpias, vigilancia ambiental y sistemas de navegación seguros. Así, en vez de buscar atajos o soluciones radicales, puede liderar una transición ordenada y sostenible para toda la región. Groenlandia no es un trofeo.
Es un recordatorio de que solo la madurez estratégica puede preservar lo que tanto ha costado construir. Porque al final, perder aliados y regalar el equilibrio global a otros sería el precio más alto que podría pagar Estados Unidos. Y el mundo entero. El futuro depende de la capacidad de aprender de la historia y de actuar con visión. Solo así podremos evitar que una jugada audaz se convierta en el principio del fin para el orden mundial, que con tanto esfuerzo